elementos de juicio que les sirvan a ustedes en su práctica diaria, especialmente relacionado en cómo hablar sobre este tema tan complicado y además que es de una actualidad por todo lo que nos ha pasado estos últimos 2 años, que es el uso progresivo de la fuerza. Principal de las relaciones cívico-militares y cívico-policiales en el mundo es el impacto del uso progresivo de la fuerza en situaciones de poscrisis y pospandemia. Eso es un hecho que no nos está pasando solamente a los ecuatorianos por los acontecimientos de julio. Está pasando en todos y cada uno de los países del mundo. Y ese es un problema que tiene que estar organizado en términos del funcionamiento de nuestro sistema. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes analizan las estadísticas del Buró del Departamento de Justicia de Estados Unidos del año pasado, los incidentes entre policía y ciudadanos en el marco de violencia civil se han multiplicado por 12. ¿Okay? Los gastos de liability, los gastos de reparaciones civiles se han multiplicado por 14. Eso significa que el Departamento de Policía de cada municipio de Estados Unidos está gastando alrededor de $1,5 millones en reparaciones civiles solo sobre encuentros entre policías y personas comunes y civiles como vos y como yo. Eso está generando un problema práctico. Vamos a tener que litigar muchos más casos de ataque y resistencia en el caso ecuatoriano. Vamos a tener que litigar muchos más casos de lesiones en el caso ecuatoriano. El año pasado, la policía dice que hay 900 casos de ataque y resistencia. Según las estadísticas del SATG, están entre los 580, 560 hasta hoy. Yo revisé la estadística ayer. Entonces, hay una discordancia de estadísticas también porque la misma policía tiene una particularidad. Ellos utilizan una estadística distinta a ataque y resistencia entre lo analizado y lo reportado. Y eso es un problema de protocolos que no ha podido unificarse. Eso será algo que en algún momento el Ministerio del Interior tendrá que analizar. Doctor, le podemos molestar, estamos grabando. Ya voy a hablar con micrófono. ¿Pero tengo presentación o no tengo presentación? Entonces no tengo presentación. Mientras vamos hablando de esto, yo quiero ponerles ciertos elementos. El esquema internacional de derechos humanos y el esquema del sistema interamericano de derechos humanos, no tengo un pizarrón. ¿Podría? Sí, porque yo tengo marcadores y hago todo con pizarrón. Si no hay presentación. Ya se dañó. Les iba a contar, para que estemos claros. El sistema interamericano de derechos humanos y el sistema nacional ya tiene establecido un estándar súper clarito sobre uso progresivo de la fuerza. Ya no tenemos que darnos vueltas. En primer lugar, uso progresivo de la fuerza tiene que ser legal. Está establecido ya un mecanismo, el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Ojo, en mi opinión, era innecesario, porque ya existía un reglamento de la policía de uso progresivo de la fuerza. ¿Ya tienes la ley? Bueno, tenemos la ley. Segundo, tiene que ser proporcional. Ahí la policía establece un mecanismo que es casi igual al de la ley. Primer momento, que debería medirse caso por caso. Presencia física. ¿Ok? Tienes el poli o el miembro de Fuerzas Armadas, dependiendo de la situación, ya hablaron del estado de excepción. Presencia física del policía. Segundo elemento, actuación verbal. Tercer momento, uso de mecanismos de presión física. Hasta ahí creo que el asunto está bastante normal. Ahí es donde vienen los problemas de la discusión que se está teniendo ahora. Uso de munición no letal. ¿Ya? Listo. Les estaba diciendo esto. Como les decía, han aumentado las agresiones a la policía en el marco de la emergencia sanitaria. Y por otro lado, hay una discusión actual sobre los excesos entre la población y la policía en el marco de los derechos humanos. ¿Eso en qué se traslada? Ustedes van a tener estos 3 problemas. Hay una falla de política pública que se traduce en más trabajo de defensores públicos respecto a personas que hayan sido agredidas por la policía, supuestamente. Vas a tener un problema en la falla de resultados. Como vas a tener muy poca evidencia disponible en una situación, ¿producto de qué? Producto de que no tienes evidencia por varios casos. Primero, muy pocos policías en el Ecuador tienen bodycam. Entonces no tienes evidencia de la actuación del policía. Segundo elemento, muchas veces las personas que son víctimas de algún tipo de exceso por parte de la policía o no van rápido a hacerse una exploración médica o por otro lado reclaman días o semanas después. No tienes evidencia física en el cuerpo de las personas. Tercer elemento,
Todos podemos tener una cámara de alta definición en nuestros celulares. Muchas veces el levantamiento de esa evidencia hace que se anule. Eso termina siendo lo que se llama en criminología un crimen no se me fue la palabra, pero un crimen en el cual la palabra de una persona se confronta contra la palabra de la otra. Y eso genera muchos problemas en términos de la defensa de los derechos de la gente. Y por el otro lado, una falla de comunicación política respecto al papel de las operaciones cívico-militares. En ese sentido, aquí van a haber una situación. Es el estándar de violencia. Y esto es una discusión que fue producto de la declaratoria de inconstitucional de reglamento sobre Fuerzas Armadas, sobre uso progresivo de la fuerza, que fue en el año 2021. En plena pandemia, se presentó un reglamento por parte del Ejército respecto a uso progresivo de la fuerza. Y ahí es donde hay un problema. El estándar que te plantea el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos funciona así. Tú tienes escenarios de conflictos armados internacionales y conflictos armados internos. Aquí rigen tanto los derechos humanos como los convenios de Ginebra y sus protocolos del año 77. En este escenario se acepta la fuerza letal, tanto de policía como de ejército. Solo aquí. Únicamente aquí. Segundo escenario. Tensiones internas y disturbios interiores. Y aquí es donde llega el problema. ¿Qué pasa aquí? Y aquí es donde llega una discusión que está abierta en todo el esquema internacional, que es el escenario de toda la munición no letal. Perdigones, balas de goma, operación sónica, microondas, etcétera, etcétera. En Australia ya utilizaron microondas en protestas el año 2021. Básicamente te hacen un microondas, básicamente te cocinan. Te suben la temperatura, te da un golpe de calor, dejas de ser operativo en la calle. Entonces, en este sentido, las tensiones internas y los disturbios interiores deberían estar basados en el estándar de proporcionalidad y protección de los derechos humanos. Y obviamente, las situaciones de ausencia de conflicto armado, tensiones internas y disturbios interiores. Ahí es donde alguien me puede hacer la mano, Efren, pero mira lo que está pasando. Tenemos una crisis de seguridad. Ahí viene la siguiente pregunta que hay que hacer. ¿Es posible en ese caso hacer que la policía tenga capacidad de fuerza letal en todas las situaciones? Ahí yo les diría no. Y el uso de la fuerza tiene que ser accountable, tiene que ser capaz de ser reportable. Y ese es un problema de comunicación. No puede llegar el escenario que el policía llega a la casa. ¿Y qué hiciste, mi amor? Bueno, le metí 4 tiros a un ladrón. Tiene que haber un escenario donde la policía investigue la situación en que se dio y analizar por qué él es responsable del imperium del Estado. Y eso es un análisis que está establecido en el sistema interamericano desde el caso La Tablada, que es el primer caso que la Comisión Interamericana analiza esto que te estoy mostrando, esta progresión del uso de la fuerza. ¿Cuál es el caso de La Tablada? Es una operación que se da en el ejército argentino contra los montoneros, año más o menos 1977, en el cual, en una situación civil, entran con tanques a un operativo de toma de rehenes. Entonces, como ustedes ven, la escalada, o sea, tanques, no digo tanqueta ni operativo antidisturbios, tanque con un obús de artillería. Entonces, ahí es donde se ve el estándar. El uso de los tanques hace que la Comisión Interamericana se pregunte, ¿cuál es el estándar que tiene que utilizarse en esta progresión de la fuerza? No puedes hacer saltos cuánticos y terminar llegando desde la presencia física del Estado a terminar metiendo un obús de artillería en una operación civil. Ambos escenarios son súper complicados. Por eso, el objetivo de la norma, y ustedes ya deben haber analizado los principios establecidos para el personal encargado de cumplir la ley, te plantean claramente ciertos elementos. El deber legal de usar la fuerza. Hay un deber legal. Hay un deber legal. Veamos el ejemplo. Ibarra, año 2018. Ustedes recordarán el caso del chico que tomó como rehén a su pareja, la arrastró por las calles de Ibarra y había 8 policías armados alrededor de la persona. Y en eso, ahí podemos hacer una discusión sobre el asunto, pero ahí había el deber legal de utilizar el arma de fuego para proteger la vida de un tercero. Ahora, ustedes me dirán, y ahí viene el otro argumento, es que la policía está mal entrenada, la policía tiene poca cadencia de fuego, no hace prácticas comunes con uso de fuego. De hecho, el uso del arma de fuego es un tema marginal en la policía.
Pero eso no es un tema de derecho, es un tema de entrenamiento y política pública. Y en ese momento, si demuestras que el Estado no está entrenando, se está cumpliendo, hay un deber de omisión. Y eso es se incumple el deber de garantía del Estado. Si tienes una policía mal entrenada, ahí hay un argumento básico. Que de hecho ustedes ya pueden ver, en casos ecuatorianos ya está demostrable. En Guachalá ya se está demostrado que tienes que hacer un deber de entrenamiento. Se hizo para personas desaparecidas, pero se puede utilizar el argumento por analogía a otros escenarios. ¿De acuerdo? Es un caso decidido el 26 de marzo del año 2021 por parte de la Corte Interamericana. Siguiente elemento. ¿La fuerza legal es legítima? Por supuesto. Ay, dame un segundo. Para proteger la vida y la de terceros. Y ojo, hay 3 elementos que deben tener en cuenta. La fuerza letal debe estar basada en la rendición de cuentas, debe ser transparente y debe ser medible. Y esto creo que se tiene que implantar un discurso sobre uso progresivo de la fuerza en función de estos 3 elementos. Tiene que haber rendición de cuentas. Si un policía usa la fuerza, al menos debe reportar en el parte. ¿Cuántas balas disparó? Pues estoy utilizando fuerza letal. Pongo el ejemplo. ¿Cuántas balas disparó? ¿Cuántas quedan en recámara? ¿Qué arma utilizó? Y es si esa arma se encuentra en el rastrillo o no. Empecemos con una cosa muy básica. Repito. ¿Cuántas balas disparó? ¿Cuántas balas quedaron en recámara? Si esa pistola es de dotación y esas pistolas se encuentran en rastrillo. En otras palabras, guardada donde tienen que estar todas las armas de la policía. Solo ahí se inicia algo que es súper complicado para el ministerio. Ustedes saben que hay 150 pistolas que están desaparecidas en el país en este momento por parte del rastrillo de Guayaquil. No les estoy dando información reservada, está en las noticias. Se tiene que establecer algo que se llama trazabilidad del arma de fuego. En otras palabras, saber qué pistolas están en manos de policías y cuáles están disparando. Y la trazabilidad es importante en el caso que a ustedes les toque lidiar con un caso donde desgraciadamente haya fuerza letal. Saber dónde está esa arma porque hay que hacerle pericias. Y ahí deben tener en cuenta un problema. Las pericias se hacen por la misma policía. Las pericias se hacen por la misma policía. Eso es importante en términos del sistema forense, especialmente en materia de balística, y que yo conozco muy buenos operadores de balística dentro de la Policía Nacional. En el caso de una pericia balística, dentro de un caso como estos, no debería hacerlo la misma organización de la que es parte el involucrado. Y ahí hay un problema. Es juez y parte, y ahí tienes un problema de fondo. El siguiente elemento, piensa en el estándar internacional. Yo creo que el mejor estándar que ustedes pueden pensar es Atenco versus México, que es el caso de mujeres víctimas de violencia sexual. En el párrafo 371 te pone el estándar de uso de la fuerza clarito, sin problemas, y ese es el que debería cumplirse. En caso de un litigio, invocación rápida de esto, 424 segundo inciso, ¿de acuerdo? Caso de tratados internacionales, uso de cláusula abierta. La jurisprudencia del sistema interamericano es obligatoria en el caso ecuatoriano. Si te preguntan por qué, la sentencia de matrimonio igualitario, por ejemplo, lo pone como categoría dentro del bloque de constitucionalidad. Todavía hay gente que dice que no son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero se pueden utilizar. ¿Son obligatorias? Sí. Por la sentencia de motivación, la 3671 del año pasado de la Corte Constitucional, ahí tienes un detalle. Tienen los jueces que analizar esto, porque si no se rompe lo que se llama atinencia. En la sentencia de motivación, no se olviden que hay una cosa que se llama test negativo. Cuando el juez Grijalva hace el análisis de esa sentencia, él te dice, ustedes ya saben lo que es motivación, pero yo les quiero mostrar un checklist de todo lo que un juez no debería hacer para que la sentencia no quede inválida por motivación. Y uno de los elementos que él pone es atinencia. Tiene que hablar de las normas que las partes invoquen. Y no puede dejarlas de hablar, y a ustedes les debe haber pasado. O sea, ustedes invocan algo en una acción de protección y el juez no lo dice. Ahora tú puedes obligar. Juez, usted está obligado a al menos decir lo que dije no tiene sentido. Pero tiene que decirlo, porque si no, no estás cumpliendo el principio de petición. Hasta aquí me sigo. Entonces, frente a eso, el test que te plantea Atenco, de acuerdo, que está aquí, se basa en legalidad, que llamamos objetivo legítimo, absoluta necesidad. Y ahí es donde hay que demostrarlo caso por caso. Te tocaría demostrar la inexistencia o falta de otra medida clara.
Y este es el problema. Los casos de violencia basados en uso progresivo de la fuerza tienen un problema de falta de información, de evidencia independiente disponible. Y eso implica empezar a tener varios mecanismos a favor, de hecho a favor hasta de la policía. Porque obviamente tampoco podemos decir, la gente policía también debe tener un derecho a la defensa en una situación determinada. Entonces ahí hay un detalle. Todos quedan sueltos en este asunto. Y la siguiente es proporcionalidad. Los medios y el método empleado tiene que ser acorde a la resistencia ofrecida y el peligro existente. Y esto es un riesgo en función de la situación que estamos viviendo en Ecuador. Pues va a haber un escenario, desgraciadamente, que va a haber una carrera armamentista entre los ciudadanos, personas que estén desafiando la ley en caso de delincuencia y los agentes encargados de cumplir la ley. Porque está aumentando, desgraciadamente, el país el poder de fuego. No estamos hablando de la carabina calibre 12, que es la común en las zonas rurales ecuatorianas. Estamos hablando que se están incautando AR-15, o sea, armas de calibre 7.65, que son armas de calibre militar, y la policía sigue estando con armas de muy bajo calibre. Entonces hay un problema que se puede dar una carrera armamentista en términos de poder de fuego. Yo les digo que hay que establecer ciertas mejoras de la norma, especialmente de la ley que se va a dar, especialmente en estos 4 elementos. Uso diferenciado versus uso progresivo, en otras palabras, diferenciar lo que se hace contra el crimen organizado y la delincuencia desorganizada, que son 2 cosas distintas. Me están tomando fotos, espero que salga guapo en este asunto. Y el segundo elemento, el uso progresivo. Frente a un escenario diferenciado, ¿cómo la gente va a actuar? Y eso es algo que vamos a tener que ir analizando, desgraciadamente, caso por caso. En esto no hay regla general. Siguiente, el uso de animales. ¿Cuál es el mecanismo de utilizar perros de ataque, caballos en un escenario especialmente de manifestaciones o de situaciones de control de masas? Tanto en Estados Unidos hay una jurisprudencia bien importante sobre el uso de perros de ataque que deberían ustedes analizarlos. Siempre se analiza al respecto. Ya están entrenados para el ataque, pero no son autónomos. Y esa es la regla de derecho que plantea la jurisprudencia gringa. Hay un operador humano que da una instrucción de ataque. Entonces, la regla sería, si se utiliza un perro, no se analiza el uso del perro, se analiza la orden de ataque y se entiende que el perro es un arma en ese escenario. La siguiente, la munición no letal, de lo que eso hemos hablado, especialmente por algo que es importante, que es el principio de distinción dentro del uso de munición. Por ejemplo, tú tienes una bala de un revólver o una bala de una pistola. Esa tiene una dirección específica. Por ejemplo, una bala de perdigón. El problema del perdigón es que ustedes saben, se abre en cono en un rango, en un ángulo de 30-60 grados, en un espacio de 10-12 metros. A quemarropa eso te abre como boquete. Pero cuando tú lo haces contra una multitud, hay un problema que no hay un objetivo visible y claro. Entonces tienes daños por perdigón a terceros. Eso tiene que analizarse en términos de cada caso. El uso de perdigón habría que demostrarlo en términos de que en esa situación determinada, ¿cuál era el objetivo del agente encargado de cumplir la ley? En ese caso determinado, tú dirás, ¿cuál será? Pero ese es el problema, la falta de evidencia. Justo lo que estábamos hablando en un principio. Y por el otro lado, el uso de mecanismos no tradicionales. Si ustedes ven las manifestaciones en Chile y en Hong Kong, están pasando mecanismos de alta tecnología versus baja tecnología. La policía lanza bombas lacrimógenas, los manifestantes las recogen y las congelan con nitrógeno líquido. O sea, tienen un bote de acero de nitrógeno líquido, meten la bomba, la congelan, ya se acabó la bomba. Es un mecanismo de baja tecnología, ¿de acuerdo? O en el caso chileno, el uso de láser cegadores verdes para romper el infrarrojo de la policía, para quemarle el sensor del infrarrojo de la policía para gestión nocturna. ¿Cómo eso afecta las relaciones cívico-militares? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generas una escalada. Entonces, yo les digo, yo quiero mostrarles esto. Lo último. La reforma o las reformas que hagamos
que esta reforma va a pasar por varios escenarios. Ya no solo hablamos de la ley, sino hablamos de una creciente jurisprudencia de estado de excepción que se está construyendo de la Corte Constitucional. Tengan en cuenta, en 2 años, desde octubre de 2019, vamos alrededor de 12 estados de excepción nacionales y más de 7 provinciales. Entonces ha generado una jurisprudencia masiva, combinada y muchas veces contrapuesta. Piensa en los casos de restricciones de movilidad COVID frente al estado de excepción. De lo que yo he estado leyendo, sí hay contradicciones. Ejemplo, la movilidad en un caso sí, la movilidad en otro caso no. Como nunca se resolvieron problemas como qué pasa con toques de queda interprovinciales, cambios, semáforos. Y, por ejemplo, ahora estados de excepción por situaciones de violencia. Ustedes vieron el primer estado de excepción, solamente el sur de Guayaquil. Entonces, algunos de ustedes son guayaquileños, me pueden decir, bueno, el sur de Guayaquil es un lugar muy amplio, que no es que se acabe en una calle y empiece en otra. Entonces empiezas a tener varias complicaciones bien difíciles en términos de la operatividad. Yo les digo que esta discusión debe ser un momento de cortar aguas y hacer una amplia reforma en el esquema de formación, operación y rendición de cuentas en materia de uso progresivo de la fuerza, para todos los involucrados, especialmente para la judicatura, porque tiene que empezar a actuar de manera coherente en todos los casos respecto a esto. En segundo, y esto a mí me preocupa en términos de que ustedes saben con la resolución del año pasado del Consejo de la Judicatura, esta nueva judicatura especial en materia de crimen organizado va a tratar casos de ataque y resistencia en términos de crimen organizado. Entendería yo, porque serían parte de un macroproceso. No sabe qué técnica se utilizará en términos de litigio de estos casos, porque los casos de crímenes organizados o los tratas caso por caso, o haces la técnica italiana y alemana, generas un macroproceso donde metes a todos los involucrados de la organización. Ahora, ambos casos no sabemos cómo van a operar. O sea, ustedes saben que están en ese proceso de concurso público, formación y aprobación. En segundo lado, la regulación de la acción de la fuerza pública no se trata de privar a los agentes de encargados de cumplir la ley, sino hay que hacer un control, pero tampoco es una patente de corso que termine profundizando los alarmantes niveles de violencia del país. Piensen que la policía es pueblo. Voy a decirlo en práctica. La policía también es pueblo. Y probablemente son más pobres que nosotros. Una población explotada, mal pagada, mal formada y utilizada para resolver conflictos políticos. Entonces, aquí hay un tema que también se tiene que hacer un ejercicio de formación, entrenamiento y asunción de la rendición de cuentas de la poli. Y finalmente, creo que hay que pensar en términos de confianza ciudadana. Las estadísticas de este año plantean que el 67% de los ecuatorianos no confían en la policía. Y de hecho, irrespetan a la policía. Ustedes deben haber visto el video de la semana pasada de los adolescentes dándose una tunda con la policía en el Valle de los Chillos. La chica del teléfono. Pero claro, hay un escenario de uso progresivo de la fuerza ahí. Los policías en el principio no hicieron nada. Los chicos les atacan. Ataque y resistencia. Y hay este escenario donde a la chica le vacían el gas pimienta. No le vaciaron, le hicieron un chisguete de gas pimienta. Frente a ese escenario, ¿hubo uso progresivo de la fuerza? Si me preguntan a mí, sí. Porque en ese momento se utilizó la presencia física y se utilizó el tema de la agresión no letal. Pero ahora, en ese momento, esos escenarios se van a multiplicar porque estamos en una situación post-pandemia donde la gente está más violentada, con problemas emocionales, con salud mental en el piso y pobre. Esto va a aumentar. Y frente a eso, el litigio que ustedes tienen que hacer tiene que ser estratégico, caso por caso y basado, desgraciadamente, en la prueba disponible. Pero también hay que exigir mucha política pública para defender tanto a policías como a ciudadanos en escenarios donde la prueba es casi carente en escenarios normales. Eso es lo que les quería contar. Espero que les sea de utilidad. Yo les voy a dejar la presentación con el equipo de la Escuela Defensorial para que puedan usarla cuando ustedes quieren. Y hay muchas, si ustedes necesitan alguna cosa, pueden compartirles mi correo electrónico, yo les puedo mandar información y jurisprudencia sobre los casos, si alguno de ustedes les puede ser de utilidad. Y eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Efraín Guerrero. Por favor, vamos a recibir las preguntas por aquí. Gracias. Gracias. Buenos días para todos.
Un placer saludarle, doctor. Excelente exposición. Quería hacer o detallar una pregunta relacionada a lo siguiente. ¿Cree usted que la ley orgánica, en este caso de uso progresivo de la fuerza, a su vez debe estar detallado algún tipo de reglamento donde se prioricen esos tres aspectos importantes que usted mencionó? Por ejemplo, el de el que este sea reportable, el que este goce de una transparencia, y uno muy importante que me llamó la atención, la evidencia independiente. ¿Ya? ¿Por qué lo digo así? Porque la mayoría de los casos queda inmerso frente a la posición de la policía y la posición de la persona sometida. ¿Ya? Y replico lo que usted mencionó, no tenemos nosotros, o la Policía Nacional no goza de un body cam, que en la mayoría de los casos en otros países es el que evidencia si es que ese uso de la fuerza cumplió con ciertos requisitos específicos. Un ejemplo, en los Estados Unidos existía el caso George Floyd, George Floyd, ese fue, y la mayoría de estos casos en donde se ha evidenciado el uso excesivo de fuerza por parte de la policía han sido evidenciados ya sea por videos o por ese body cam. Pero por videos independientes. Porque el caso de George Floyd, por ejemplo, ahí hay una presencia, ahí hay un tema de uso progresivo de la fuerza que es complicado. Tú tienes el caso de George Floyd, el tipo lo pone en el piso y hay una táctica no autorizada de restricción. Porque el mal le hace una llave de león, o sea, le pone rodilla acá. Entonces te empuja la tráquea hacia adelante. ¿Me entiendes la figura? Entonces George Floyd se asfixia y él dice, no puedo respirar. Es que si ustedes ven el video, ustedes ven que es una táctica comúnmente utilizada en el jiu-jitsu. Entonces, pero es muy rápida porque si tú dices no respirar, tocas 3 veces y ya el árbitro te suelta. Pero en este caso son 10 minutos. Entonces, claro, empujas la epiglotis hacia adelante, se rompe. Okay. Ahora, por otro lado, lo del dashcam es importante. Por eso es un tema de política pública que aquí nosotros no deberíamos resolverlo, pero tiene que hacerse. El dashcam del bodycam americano, te pones el chaleco y se activa. Te sacas el chaleco y se desactiva. El policía no tiene el control del off. ¿Me cachas? Es que ese es un detalle. Se enciende al principio de su turno, se acaba al final de su turno y alguien lo descarga en una máquina. Porque si no, cualquier bodycam uno dice, uy, vamos a hacer algo. Entonces ahí viene el tema. Por favor, continúa, perdón. Sí. Entonces, como lo mencioné, había establecido esos 3 parámetros de importancia para la aplicación de este uso progresivo de la fuerza. Sí, ¿Cree usted que este debería estar netamente regulado mediante esta ley o generado cierto reglamento interno directo hacia la Policía Nacional donde determine estos parámetros que deben ser obedecidos por los agentes del orden? Y segundo punto es relacionado en razón de de lo que mencionó, esos 3 aspectos importantes, es decir, primero el llegar al diálogo, es decir, la presencia física, como usted lo mencionó. El segundo, el diálogo, y creo que, si no estoy mal, el tercero era la restricción física. O sea, en otras palabras, por ejemplo, sostener a la persona, porque de ahí ya ven las tácticas de restricción directa. Ok, aquello. Este tipo de actos, o estos 4 puntos o aspectos, ¿tampoco se encuentran regulados? Claro que se encuentran regulados. Desde el año 2012 ya hay un reglamento de uso progresivo de la fuerza. O sea, existía. Ahora, el problema es el siguiente. Yo creo que ahí hay 3 problemas. El primer problema es la formación de la policía en materia de uso progresivo de la fuerza. Desgraciadamente, y lo voy a decir como lo veo yo, o sea, esto no es visión de la Escuela de Defensoría de la Universidad Católica, lo dice Efraín como persona. Como abogado yo veo un problema. La policía todavía tiene desconfianza del concepto de derechos humanos como parte de su esquema de formación. Y yo creo que la policía tiene que darse cuenta que parte de su protección como funcionarios públicos es el tema de los derechos humanos. Entonces ahí hay un tema de fondo que está detrás. ¿Cómo nosotros aseguramos que la policía empiece a tener una formación más sólida, menos basada en la desconfianza y que sea productiva en materia de derechos humanos? Porque, mira, policías con los cuales he trabajado y he hablado te dicen, es como, dicen, ahí vienen los derechos humanos que nos van a hacer un problema, como si los derechos humanos sean una especie del cuco legal.
Entonces, frente a eso, hay que formar a la policía en uso progresivo de la fuerza. Decirles que hay un caso atenco, que ustedes tienen que cumplir esto de esta manera, si ustedes tienen un problema, aquí tienen que acudir, si ustedes utilizan un arma, esto es lo que hay que hacer. O sea, hay que dar formación porque hay un tema de seguridad jurídica que también tiene que hacer la policía. Y acuérdense que de acuerdo al artículo 156 de la Constitución, hay una obligación de principio de la legalidad para todo funcionario público. Entonces, no, es muy simple. Ahora, la norma ahí sí me genera cierta tensión. ¿Por qué? Algo que nos olvidamos de la Constitución 2008, que genera un principio de unidad jurisdiccional y elimina los juzgados militares y policiales. ¿De acuerdo? Es una de esas cosas de la Constitución 2008 que todos nos olvidamos. Vamos muy poco tiempo en los cuales los policías interactúan con el sistema legal que todos utilizamos. Más bien estos casos se ventilaban en juzgados militares y policiales. Es algo que nos olvidamos mucho de la Constitución 2008. Algunos de ustedes que tienen más edad recordarán la existencia de los juzgados. Ahora, frente a aquello, implica que la policía tiene un sistema legal interno bastante particular, con bastantísimos reglamentos, normas que a veces se contradicen con las órdenes operativas por parte de los comandos provinciales. Entonces, ahí implica un tema de que la Policía Nacional, más que más reglamentación, es la colocación de un sistema de compliance penal dentro de su sistema interno. Deberían tener un oficial de cumplimiento que les diga, verán, si van a hacer esto antes de que se vayan a la calle, comprobemos que las órdenes que los dimos no están en contra de nada del sistema. De tal manera de que ya haya un cumplimiento previo. Si ya en las empresas ya tienes oficiales de compliance penal que aseguran de que todo lo que haces no está en contra. Y ojo, para delitos de cuello blanco. Cuando tienes el uso del imperium del Estado, más allá deberías tener oficiales de cumplimiento. Y ya, por lo menos, la policía de Nueva York y Los Ángeles ya tienen oficiales de compliance que puedan hacer justo este escenario, revisar que las cosas hagan. Pero el compliance es técnico, es muy complicado y es caro. Y eso hay que meter en la cabeza de los operadores públicos. La seguridad pública es cara. No es cuestión de decirle al pobre policía, vamos, anda a enfrentarte al crimen organizado. Mejor formado, mejor organizado, con más plata que tú. Anda, y que tengas un buen día. Entonces, no funciona así. Yo creo que ahí hay varias cosas que nosotros también tenemos que cambiarnos el chip, como defensores y defensoras de derechos humanos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Efraín Guerrero por su participación.